Es un gusto saludarlos de nuevo en este 18º ciclo de videoconferencias interactivas 2019. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Nacional de Salud Pública con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El día de hoy nos acompaña la maestra Elisa Hidalgo Solórzano. Gracias. Gracias por estar aquí, maestra. Y nos presentará el tema prevalencia de la conducta suicida en adolescentes en una escuela secundaria en México. Antes de iniciar con su presentación, maestra, permítame que lea una pequeña cápsula biográfica de usted. Usted es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, maestra en salud pública y maestra en ciencias con área de concentración en epidemiología por la Escuela de Salud Pública en México. Es investigadora en ciencias C, adscrita al Centro de Investigación en Salud, en Sistemas de Salud, investigadora y co-investigadora en proyectos de investigación en seguridad vial y violencia desde 2004 en la línea de investigación por misión, prevención de lesiones y violencia. Investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde 2014, profesora titular para maestría en salud pública con área de concentración en epidemiología, inscrita en el Colegio de Profesores en Epidemiología y Colegio de Sistemas, Políticas y Servicios de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra. Sí, muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir los trabajos y los resultados de los proyectos de investigación y sobre todo en el interés que cada uno de estos resultados tenga aplicación en nuestros servicios, en nuestros estados y como en mecanismos utilizados para programas de prevención y estrategias de prevención. En este día voy a presentar, como ya lo mencionaban, la prevalencia de la conducta suicida en adolescentes en una escuela secundaria en México. Es en un municipio del estado de Morelos. El contenido de esta presentación, vamos a hacer una breve introducción, vamos a describir el objetivo, un poco de la metodología y principalmente los resultados y las conclusiones. Esta presentación está derivada de un proyecto que originalmente se denominó Conducta Suicida en Adolescentes en México, que tiene un componente cuantitativo, que es parte de lo que yo voy a presentar, y tiene otro componente cualitativo que explora en distintos estados del país la provisión de servicios de salud para quienes han tenido algún intento de suicidio, programas preventivos, y este proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y fue desarrollado en un programa de colaboración del Instituto Nacional de Salud Pública con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Como ustedes ven, pues es un equipo bastante grande, somos cerca de 8 personas las que estuvimos directamente trabajando en este proyecto, sin contar un equipo de estudiantes que prácticamente ahora ya están graduados, que hicieron su tesis, desarrollaron sus tesis en este proyecto. Uno de los objetivos de este proyecto fue estimar la prevalencia de ideación e intento suicida en una población adolescente en una secundaria técnica del municipio de Tlayacapan, Morelos. Para poner en contexto, Tlayacapan pues es un municipio de Morelos,
Es una población realmente pequeña, según los datos del último de la encuesta intercensal de 2015, la población está cerca de 18 mil habitantes en total. Entonces aquí se realizó, quiero comentar, por una solicitud expresa de autoridades municipales y de salud, se desarrolló este componente del proyecto en una escuela secundaria de este municipio. Me gustaría comentarles como antecedentes que parte del equipo de trabajo del Instituto Nacional de Psiquiatría desarrollaron, dentro de toda una carrera en el trabajo del estudio del intento de suicidio y las conductas suicidas, cédulas de conductas que fueron desarrolladas desde 1996 con algunas preguntas aplicadas a estudiantes de escuelas secundarias en la Ciudad de México, y algunas de las preguntas incluidas es: ¿alguna vez en tu vida has intentado suicidarte? Y pues obviamente las respuestas iban a ser sí o no, y se preguntó cómo lo hiciste. De aquí surgieron algunas inquietudes en torno a cómo seguir estudiando este problema, y obviamente pues encontraron que esta pregunta de cómo lo hiciste pues fue una pregunta prácticamente abierta, y encontraron detalles como: me subí a la barda y pues pero no me tiré, o pues junté muchas pastillas y me las tomé. Entonces como que el punto no quedaba totalmente resuelto. Entonces, ¿alguna vez has intentado suicidarte o no? Porque el hecho de que se haya descrito que se había subido a una barda pero no se tiró, pues realmente no encajaba con lo de un intento de suicidio. Entonces, siguiendo en esta dinámica de seguir explorando y de encontrar, de caracterizar bien el fenómeno, pues se rediseñó la pregunta a: ¿alguna vez te has cortado, intoxicado o hecho daño a propósito con el fin de quitarte la vida? Y fueron más allá todavía, pues pensando en qué es lo que se quiere conseguir al tener una conducta de este tipo. Entonces, ¿qué querías? Con 3 posibles respuestas: morir, me daba igual morir o vivir, y quería seguir viviendo. Y otra pregunta que se hizo fue que si pensaron que la muerte era segura, posible e imposible. Todo esto dio pie a seguir explorando este evento, y se llegó a la construcción de un cuestionario, un instrumento considerado un instrumento de tamizaje, y se llegó al cuestionario de indicadores psicosociales para depresión y riesgo suicida. La autora, una de las autoras y colaboradoras de este proyecto, es la autora Catalina González Forteza, quien ha asesorado la aplicación de este instrumento en este componente del proyecto. Y es así como dentro del estudio de la conducta suicida en adolescentes se aplica este instrumento en esta escuela secundaria. Entonces, aplicando toda la parte metodológica, pues este componente del estudio pues es de un diseño transversal, en el que se aplica el instrumento que se denominó por sus siglas SIP-DERS. Recordarán, el cuestionario de indicadores psicosociales para depresión y riesgo suicida. Esas son las iniciales y por eso es que se llama SIP-DERS. Este instrumento es un instrumento autoaplicado
nosotros lo aplicamos en papel, pero sabemos que ya la autora ha comentado que tienen ya una versión electrónica. Nosotros lo aplicamos en papel y lo aplicamos a estudiantes de primero a tercer año de una escuela secundaria técnica, como ya les comentaba, en Tlayacapan, Morelos. En este ciclo, cuando nosotros lo aplicamos, fue los días 16 y 17 de noviembre del 2017, y la idea era aplicar a todos los estudiantes del turno matutino. Sabemos que la matrícula total de este turno es como de 417, 400 y tantos alumnos, y realmente tuvimos respuesta del 86% en estos 2 días, es decir, 383 adolescentes contestaron el cuestionario. ¿Qué variables explora este instrumento? Explora variables demográficas, explora variables que tienen que ver con impulsividad, depresión, consumo de sustancias, la relación con los padres, las ideas sobre el suicidio. Aquí me gustaría comentar que cuando nosotros hablamos de conducta suicida, se ha descrito que la conducta va desde la ideación, planeación e intento. En este componente, en este cuestionario, se miden dos dimensiones de esta conducta suicida, que son el intento y la ideación. Y de acuerdo a este cuestionario, tenemos que, para medir intento, la pregunta directa es: ¿alguna vez te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño a propósito con el fin de quitarte la vida? Y las posibles respuestas son sí y nunca. Posteriormente hay preguntas específicas de cómo lo hizo, y la ideación mide en una escala de ideación que fue propuesta por Roberts en 1980 y que fue incorporada a este instrumento por los autores, que evalúa todas estas manifestaciones cognitivas en torno a la propia muerte. Algunos de las dimensiones que se evalúan es qué tanto ha pensado en la muerte en las últimas 2 semanas, que puede ir desde 0 días, 1 a 2 días, 3 a 4 días y hasta 7 a 14 días. Es decir, tenemos la medición de la ideación se hace con un puntaje de 0 a 4. Y al tener 5 dimensiones, este puntaje puede llegar, al tener las dimensiones, el rango teórico puede ir desde 0 hasta 16. El punto de corte se puede, para decir si es ideación o no ideación, se obtiene un punto de corte que puede ser la media y más una desviación estándar. Y esto se puede obtener para hombres y mujeres. Si quiere alguien mucho más detalles sobre la medición de la ideación, lo podemos remitir a los artículos que están ya publicados sobre la validación de estas escalas que miden el cuestionario de indicadores psicosociales. Pues nosotros obtuvimos los 383 cuestionarios que se aplicaron durante la sesión, durante un día de clase, 16 y 17 de noviembre, y para procesar los datos, aquí en el instituto se utilizó un programa de captura para ir introduciendo todos los datos. Este mismo
Este mismo proceso se compartió con los 6 estados que participaron en este estudio y que pueden aplicarlo como un tamizaje en población adolescente. Entonces, esta es la forma en que nosotros, en que se procesó aquí esta información. Se capturaron los 383 cuestionarios en este sistema y una vez ya capturados todos los datos, pues nosotros lo podemos ver así, puede ser en un programa de Excel o lo podemos transformar a cualquiera de los programas o paquetes o software estadísticos que utilicen en cada uno de sus estados o instituciones. ¿Qué resultados obtuvimos? A partir de este cuestionario, como les decía, que se obtienen características demográficas, nos permite describir a la población. De los 383 estudiantes, el 53% eran mujeres. Esta es la distribución por año escolar. Si ustedes se fijan, algo que para nosotros llama la atención, en primer año cerca del 60% son mujeres, en segundo grado son 55%, pero en tercer grado esto se invierte y la mayor proporción son varones. Entonces, independientemente que el instrumento no esté diseñado para ver este tipo de situaciones, nos podría saltar que algo está sucediendo, hay mayor deserción en las niñas o se cambian de escuela, pero independientemente del objetivo, que es estimar la prevalencia de la conducta suicida, pues al describir a nuestra población, pues nos llama la atención en tercer grado esta inversión del número de hombres y mujeres. Y esta es la prevalencia general y específica de ideación e intento suicida por grado escolar. En primer grado no hay diferencias. En segundo grado la diferencia sí se da más evidente. El intento entre los que contestaron que sí a cualquiera de estas es de cerca del 13%. Y en general, la conducta suicida, el intento, fue de 14.1% y la ideación fue del 10%. Un aspecto interesante es que nosotros, la edad que obtuvimos en este cuestionario, la mínima fue de 11 años, que son los de primer grado, y la máxima fue de 16 años de un estudiante de tercer grado. Entonces, es importante mencionar que efectivamente están en el grupo de adolescentes y si ustedes se fijan, en el primer grado es la prevalencia más alta, tanto de ideación como de intento. Aquí nosotros observamos la prevalencia de intento suicida por sexo. En las niñas la prevalencia específica es del 20% y pues tuvimos menos del 1% que no responde. Y en el caso de los varones, la prevalencia de intento suicida específica para hombres en este grupo de edad y en esta población es de 7.2%, que nos dice que 20 de cada 100 niñas han intentado suicidarse y que 7 de cada 100 niños han intentado suicidarse. Cuando nosotros vamos a la parte de la ideación suicida, aquí también encontramos algunas diferencias. La ideación fue muy
igual prácticamente en hombres, pero la ideación en las mujeres fue un poco menor, del 13%, es decir, 13 de cada 100 niñas están teniendo ideas o pensamientos alrededor de la muerte o del suicidio, y 7 de cada 100 niños están teniendo este tipo de ideas o pensamientos. Como está descrito en la literatura, pues el intento de suicidio es mayor, o la prevalencia es mayor en mujeres, y es en los hombres lo que es mayor es el suicidio consumado. Una cosa muy importante que hay que comentar aquí es que el intento de suicidio está considerado como el predictor más importante para el suicidio consumado por la Organización Mundial de la Salud. Y se sabe que hay personas que lo han intentado 1, 2 y 3 y más veces, y ahorita vamos a ver un dato específico sobre el número de intentos en esta población. Se intentó tener una combinación de niños y niñas o de adolescentes que habían tenido conducta suicida. Entonces, en conjunto, 19 de cada 100 niños y niñas, adolescentes que estaban en esta escuela secundaria, habían tenido alguna de las dos dimensiones de la conducta suicida. En este caso, si ustedes se fijan en el pie que está a la derecha, tenemos las posibles combinaciones. Entonces, el 27% tuvieron ideación, pero no tuvieron intento. 43% había tenido un intento, pero no había tenido ideación. 27% había tenido ideación e intento, y 3% había tenido intento, pero no tenemos información sobre si había tenido ideación. Entonces, este cuestionario nos permite caracterizar, identificar de entre la población, en este caso población adolescente, quienes han tenido no solo uno de los componentes de la conducta suicida. En este caso, identificamos que el 27% de esta población ha tenido intento combinado con ideación. Otra de las cosas que se exploró es el promedio de intentos, porque una de las preguntas específicas alrededor del intento es cuántas veces ha intentado quitarse la vida, ¿no? O se ha hecho daño, se ha herido, cortado con la intención de quitarse la vida, y pues tenemos un promedio de 3.4 intentos, y también se recopiló información de la edad del primer intento. Entonces, la edad promedio en el primer intento es de 11, alrededor de los 11 años, y la edad del último intento es de 12 años. Si ustedes se fijan, estas edades pueden ser muy, muy cercanas, pero ustedes comprenderán que tenemos un rango de edad muy pequeño. Tenemos desde los 11 hasta los 16 años. Sin embargo, quiero comentarles que 16 años son muy pocos los adolescentes que tienen en tercero de secundaria. Por lo general andamos alrededor de los 11 a los 15. Entonces, pues en esta población sí se ve muy cercano como esta edad del primer intento y la edad del último intento. Y además de preguntar
en esta dimensión de la conducta y del intento específicamente, se preguntó en el último intento qué sentía o qué pensaba, y 48% dijo que no sabía si viviría o moriría, 9% estaban seguros que moriría, casi 63% empleó un objeto cortopunzante y 7% empleó más de un mecanismo. Estos porcentajes obviamente se ven muy altos, ¿verdad? El número de población que nosotros estamos incluyendo en este estudio es de 383 y prácticamente lo podemos dimensionar, es decir, de una población similar de adolescentes de una secundaria técnica en un municipio con características similares, pudiéramos describir que 63% empleó objetos cortopunzantes. Entonces, esto se puede también como comparar con otros estudios. Sabemos que resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición también se explora intento de suicidio, y también uno de los principales mecanismos utilizados es el uso de objetos cortopunzantes. De quienes respondieron que sí habían intentado suicidarse o quitarse la vida, haberse lesionado con el fin de quitarse la vida, 61% recibió apoyo emocional de alguien cercano, casi el 13% recibió apoyo de tipo médico porque fueron a un servicio de urgencias, 26% recibió apoyo emocional y profesional, 40% buscó ayuda de un familiar, 39% de un amigo y 13% buscó ayuda de un profesor. Esto es muy importante porque vemos que independientemente de lo que suceda o cómo suceda, siempre buscamos nuestras redes, ya sean familiares o sociales, ¿no? Y no todas las personas pueden buscar o tienen esta capacidad para buscar un apoyo emocional en alguien profesional. Y es importante por el hecho de que hay una respuesta del sistema de salud a la conducta suicida. Y esto fue objeto de la conferencia de hace unas semanas. Y bueno, también se preguntó entre quienes habían intentado si tienen idea todavía de hacerse daño, y un 18.5% respondió que sí. Todos estos detalles sobre la conducta suicida son relevantes porque da oportunidad a que podamos actuar en aquellos factores que nos pueden ayudar a prevenir que se presente el intento. Y en aquellos casos en que ya haya ocurrido, como trabajar en estos factores de riesgo que nos ayuden a separar o a contribuir a que se quite del acceso de las personas todas estas situaciones que puedan ser de riesgo. Como ya les comentaba al inicio, otro de los componentes que se explora en el cuestionario de indicadores psicosociales es la relación con las figuras materna y paterna. Aquí se presenta como el puntaje promedio. Como ya les dije, no voy a entrar en detalles de cómo se construye,
pero son dimensiones con puntajes mínimos y máximos. Si no mal recuerdo, la escala de la relación con mamá y papá tiene un puntaje máximo de 60, que significa que a mayor puntaje, mejor es la relación con la madre o el padre. Y aquí podemos ver que aquellas personas, aquellos adolescentes que presentaron ideación e intento, tuvieron puntajes menores, que quienes no tuvieron ideación ni intento. Y lo vemos más claramente en la relación con mamá. Quienes tuvieron ideación tuvieron un puntaje promedio de 46 en la relación y 48 los que no tuvieron ideación. Y la diferencia se ve todavía un poco más cuando vemos la relación de quienes tuvieron intento, que es de 45.7 a 48.7 quienes no tuvieron intento. Esto es meramente una descripción. Podríamos profundizar el análisis, que esto es algo muy importante que permite este instrumento, y podríamos establecer si hay o no diferencias que pudieran denominarse desde el punto de vista estadístico, pues que sean significativas. En este caso no es el objetivo, pero sí el objetivo es mostrar en esta gráfica que aparentemente hay diferencias. Tendríamos que probarlo de forma estadística, si sí o si no existen estas diferencias. Y bueno, en la relación con el papá también se observan diferencias, pero si ustedes se fijan en la población adolescente que presentó intento y entre quienes no presentaron intento, este número es prácticamente igual, 44.5 el promedio y 44.6. Como les decía, habrá que hacer pruebas estadísticas muy finas, tal vez con un tamaño de muestra mayor o ampliar el estudio a más población para lograr ver estas diferencias. Y también otra dimensión explorada es la impulsividad en adolescentes. Aquí vemos el puntaje promedio en la escala de impulsividad de quienes tuvieron ideación e intento. Si ustedes se fijan, aquí a mayor puntaje, mayor impulsividad. Si ustedes se fijan, quienes tuvieron ideación tienen un puntaje promedio de 11 en esta escala de impulsividad. Quienes tuvieron intento tienen un promedio cercano a 10. Y los puntajes promedio entre quienes no tuvieron ideación ni intento son ligeramente menores a 8. También habrá que hacer más pruebas estadísticas para ver si estas diferencias son significativas. Otro de los aspectos que se exploró es el consumo de alcohol, tabaco y drogas, y se relacionan también con la población que ha tenido intento o sin intento. Entonces, se exploraron una cantidad, pues sí, bastante amplia de alcohol y drogas. Y tenemos que, pues, la mayor proporción está alrededor del alcohol. Si ustedes se fijan, la proporción de adolescentes que han consumido alcohol por lo menos en una ocasión es cercana al 40%, que es la barra que vemos en azul. De los que han tenido ideación es cercano al 50%, y de los que han tenido intento
más del 60% ha consumido alcohol al menos una vez en la vida. Y le sigue en términos de consumo el tabaco, que vemos que cerca del, en general, en población general, el 20% ha consumido por lo menos en una ocasión tabaco, pero entre quienes han tenido ideación esta proporción es cercana al 50%. Y de los que han tenido intento, esta proporción es casi del 35%. Es menor en las otras drogas, pero no deja de ser relevante el hecho de que tenemos una población con un rango de 11 a 16 años y que ya han consumido este tipo de sustancias. Y estas son las edades promedios del primer consumo. Se dividió por población en general y población con ideación y con intento. Si nosotros seguimos la línea azul, vemos que la edad promedio del primer consumo de tabaco es cerca de los 12.6 o 12.7 años. La edad promedio del primer consumo de alcohol es a los 12 años, la edad promedio del primer consumo de marihuana es a los 13 años, de inhalantes a los 12 y medio, de cocaína arriba de los 13 años, de crack arriba de los 13 y medio años y metanfetaminas muy cercano a los 13 años. Y nosotros si vemos la edad promedio de consumo entre quienes tienen ideación, en general es más baja para todas las drogas que se exploraron, excepto para las metanfetaminas. Y para quienes han tenido intento, esto solo ha sido más bajo que la población en general. Para el tabaco es igual para el alcohol, es ligeramente menor para los inhalantes y para las metanfetaminas. Esto es muy importante porque sabemos que en los adolescentes el consumo de sustancias puede provocar grandes daños, no solo físicos, sino a la salud mental. Y por lo tanto, pues tenemos que pensar cómo sería su estado de salud en la vida adulta si desde tempranas edades se está teniendo acceso a este tipo de sustancias. Y bueno, algunas breves conclusiones. La prevalencia de intento de suicidio medida con la pregunta ¿alguna vez a propósito te has herido, cortado o lesionado con el fin de quitarte la vida? Es de 14.1% en esta población, es decir, 14 de cada 100 personas, de cada 100 adolescentes en este grupo de edad más o menos, ha intentado suicidarse y en esta muestra específica 54 de los 383 adolescentes que contestaron este cuestionario respondieron afirmativamente a esta pregunta. Esta es una prevalencia, una proporción de muy alta en comparación con la prevalencia de intento de suicidio que se encontró en la última encuesta nacional de salud y nutrición en el grupo de adolescentes, que fue de 2.7%, es decir, casi 3 de cada 100 adolescentes de 10 a 19 años de edad han intentado suicidarse, y la prevalencia de intento de suicidio en el estado de Morelos, también obtenida a partir de la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, con datos específicos para la entidad, es de 3.3. Son datos muy interesantes, y sabemos que son poblaciones diferentes. Para empezar, el rango de edad de nuestra muestra es de 11 a 16 años. El rango de edad que maneja la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es de 10 a 19 años, es una muestra mucho mayor, y sabemos claramente que pues un mayor tamaño de muestra, como decir una muestra nacional o una muestra estatal, puede darnos estimaciones mucho más precisas que pues una muestra más pequeña. Sin embargo, esto no significa que no sea una situación de alerta, de tener alerta en esta población. Estamos hablando de una población pues que prácticamente está en una zona apartada como de una ciudad grande, es un municipio pequeño. Y otra de las cosas que llama la atención alrededor es el hecho de que hay consumo de sustancias en la población en general. Cerca del 40% ya ha consumido, como decía, ha probado el alcohol y también el tabaco. Como ya se ha descrito en la literatura a nivel nacional e internacional, el intento de suicidio, la conducta suicida está asociada a consumo de alcohol y drogas, alcohol, tabaco y otras drogas. Se sabe que quienes no han presentado conductas suicidas tienen, en este caso, en esta muestra también, mejores relaciones con sus padres. Como ya decía, la prevalencia de intento es mayor a la reportada en población adolescente en general, a nivel nacional y a nivel estatal. Y la prevalencia de ideación es similar a la descrita en otros estudios con muestras similares en otros países, como un estudio que en Brasil, que reporta una ideación muy parecida en términos de proporción. Y quienes han tenido ideación o intento pertenecen en mayor proporción a familias en las que la mamá o el papá o ambos están ausentes, que es algo que también se ha observado en este estudio. Y bueno, la prevalencia de intento es similar a la prevalencia estatal reportada en un estudio también conducido en el Instituto de Salud Pública y está publicada en la revista de Salud Pública de México, que es editada aquí en el instituto, y llama la atención el hecho de que hay recomendaciones que se podrían hacer. Creo que las autoridades del sector salud o los que son responsables de programas, ya sea de salud mental o de programas de prevención de adicciones o programas de promoción a la salud, se llama la atención sobre la importancia de este instrumento que permite hacer un tamizaje de la población que probablemente pudiera estar presentando este evento. Es también muy importante el acompañamiento y seguimiento de los casos de cualquier tipo, ya sea la conducta suicida, el consumo de drogas o que presenten impulsividad o depresión, que cualquiera de estas dimensiones puede ser medida o explorada a partir de la aplicación del
de este cuestionario de indicadores psicosociales. Y también es importante el hecho de que hay acceso de los adolescentes a sustancias que son nocivas para la salud. En este caso, pues las autoridades podríamos ser todos, ¿no? Autoridades de seguridad pública, las escuelas, los docentes y padres y madres de familia. ¿Cómo hacer para evitar que nuestros adolescentes tengan acceso a este tipo de sustancias? Me parece también importante mencionar en términos de la utilidad del instrumento que puede ser aplicado de forma pues fácil y rápida, porque es un cuestionario que verdaderamente ha sido ya probado por los autores en distintas poblaciones de adolescentes del país y que ha tenido también aplicación a nivel internacional. Entonces tenemos un instrumento trabajado, tenemos un instrumento que ha demostrado a partir de estudios de validez que realmente es capaz de identificar personas con problemas de conducta suicida. Y sobre todo que mencionaba hace un rato, identificar los grupos de riesgo. Sabemos que el intento y la ideación fueron más frecuentes en mujeres, como ya lo había mencionado, pero también recordar que la ideación, que el intento es considerado por la Organización Mundial de la Salud como el principal predictor para el suicidio consumado. Y también en este cuestionario, que no lo presenté en este momento, pero que sí es posible medir, es la autoestima, y también está documentado en la literatura que cuando hay problemas de baja autoestima en las personas, hay una probabilidad mayor de que se presente el intento de suicidio, la conducta suicida. Ya vimos también que la impulsividad, las familias que están, que no está presente la madre, el padre o ambos son personas o son adolescentes que pudieran estar en riesgo, y aquellos en los que hay consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Y bueno, como ya decía, el cuestionario de indicadores psicosociales tiene muchísima información que nos permite hacer visible la problemática de la conducta suicida. Prácticamente muchos de los factores relacionados con él y que están descritos en la literatura se exploran en este cuestionario, y podría ser un primer paso para sensibilizar al público en general, porque es de aplicación fácil, como les decía, y obviamente los resultados tendrían que ser interpretados ya sea por personal de salud o por personal entrenado en términos de salud mental y en términos de qué programas preventivos se pueden realizar. Y bueno, por mi parte, por el momento eso es todo. Si tienen alguna pregunta, comentario, con mucho gusto intentamos responder.
Thank you.